Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN, tenemos 84,000 suscriptores, con más de 16 millones de visitas, gracias a Dios en primer lugar y a ustedes. Síganos en Facebook, Visión RDN. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial, amigo del programa, el ex senador Fran Martínez, que también entiendo que, y miren que yo le hablo, no soy de organización política, creo en la política social, pero soy apartidista, pero entiendo que esta es una persona bastante preparada y que dejó fruto porque parte de la Constitución del 2010, en su redacción, en su revisión, él presidió parte de ese conglomerado de juristas y de legisladores, y es el amigo Fran Martínez, que se aspira de nuevo, cuente con este programa, desinteresadamente, porque nosotros creemos en todos los partidos que tienen gente importante y buena, y usted es una de esas. Muchas gracias. Sí. Aquí estamos. Una de las ventajas que tienes es que ya lograste sobrepasar los límites de la visión. Tu visión es más amplia ahora, porque Amén. A través de los medios y a través de las entrevistas ha ido colocándote en un lugar preferencial. Por eso siempre te sigo y aquí estamos para someterme al escrutinio del programa. Sí. Frank, yo quiero preguntarle algo. Hubo un proyecto de ley que ya se retiró, supuestamente. Digo supuesta porque aquí pueden armar otra cosa. Este es un país que hoy te dicen una cosa y mañana otra. Pero se retiró del Senado, se dice, el proyecto de trata de personas. El proyecto de ley de trata de personas. ¿Usted ha podido conocer de ese proyecto? ¿Tiene alguna crítica o cómo lo ve? Yo pienso que tratando de cumplir con el contexto internacional, la República Dominicana y sobre todo quienes tienen vocación de iniciativa legislativa, que fue apoderado el Senado a través del presidente de la República, han hecho una presentación un tanto absurda porque en gran medida la situación de vulnerabilidad y de exposición de la República Dominicana no le permite asimilar este tipo de propuesta, posiblemente en otros países donde hayan otras realidades, pero la nuestra, compartir con Haití la misma isla, tener elementos que no son comunes en el orden de la funcionalidad en el individual, hace que tengamos que proteger y blindar a la República Dominicana. En gran medida, la población se expresó en contra de esta iniciativa y el gobierno anunció su retiro. Lo retiraron, pero han establecido que en 45 días reintroducirían la pieza. Vamos a ver qué aspectos quedarían y cuáles no, pero de entrada darle salvoconducto a muchas personas en situación de irregularidad y de inmigración provocaría que República Dominicana no resista la presión racial que implica esto y perderíamos lo que nos ha tocado tanto esfuerzo, sacrificio, sangre y lágrimas. Por tanto, nosotros estamos compelidos a ser vigilantes constantes de cualquier tipo de propuesta que vaya en esa dirección, porque independientemente que la ONU u otros organismos internacionales establezcan coordenadas, nos toca como país tener nuestra idiosincrasia, defender nuestro territorio, amar a los haitianos y ayudarlos. La República Dominicana ha sido el receptor natural. Yo pienso que también tenemos que definir, tenemos la ley 285 respecto al tema migratorio, tenemos la ley 169/14 sobre un proceso de regularización. Por tanto, pienso que además hay que establecer
por ejemplo, cuando se vaya a contratar algún tipo de trabajadores, debe hacerse a través de un contrato real donde haya repatriación inmediata, donde hay inclusive posibles sanciones para las empresas y compañías que no cumplan con este proceso. Sabemos que Haití ha sufrido un descalabro institucional, pero nosotros como país no podemos soportar, no estamos preparados para que dos países convivan en la misma área. Podemos convivir y cohabitar en la isla como es, pero cada quien en su territorio, sí. Entonces establecer reglas. Ese es el propósito que tenemos y nos anima a cuestionar la iniciativa. Usted menciona organismos internacionales, un ejemplo como la ONU. El alto comisionado para la ONU de los derechos humanos, Volker Turk, él decía que había que recibir los inmigrantes. Y nosotros vimos la respuesta que le dio el presidente Luis Abinader, que fue en contra. ¿Esto violentaría una presión internacional al artículo 3 de la Constitución? Mira, del principio de la no intervención. Claro, por una parte, evidentemente el mundo de hoy es un mundo globalizado. Un mundo globalizado desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de una serie de aplicaciones y otras modalidades. Los países no pueden vivir aislados, eso es verdad. Ahora, República Dominicana tiene que mantener un alto nivel de lo que implica el desarrollo humano, lograr concientizar a nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas, aún los que están fuera del país, que tenemos que prepararnos para asumir la tarea desde el punto de vista de colocarnos como defensores, independientemente de las presiones o de las actitudes que pueda haber en este tipo de organismos internacionales. Nosotros tenemos que resistir independientemente de cualquier pretensión o intención, porque al final está en juego lo que significa la soberanía nacional, está de por medio lo que significa la República Dominicana y evidentemente le haríamos un mal servicio, estaríamos en contra de aquella visión que tuvo Juan Pablo Duarte cuando dijo Dios, patria y libertad. Y no voy a entrar en otras cuestiones. Por ejemplo, en Cuba, en estos momentos hay un grupo que está proclamando por la libertad y tiene patria y vida. Significa que este tipo de funcionalidad nos lleva a pensar que la patria es lo que nosotros tenemos que preservar, porque tenemos que legarle a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a los nietos, que tengan un país en el cual puedan convivir y puedan amarlo, respetarlo. Por eso pienso que tenemos que rediseñar la forma de cómo estamos educando a nuestros muchachos, porque las externalidades se están convirtiendo en la multiplicación de elementos negativos y dañinos. Tenemos que irnos más a la parte del compromiso, del sentido de adhesión, del sentido de defensa de lo que significa la familia, la patria. Y por lo tanto, como hombre público, estoy en el deber, juntamente con otros, con los medios de comunicación, con todos en sentido general, sí, que tenemos cariño y amor por la República Dominicana, para que nosotros podamos defender nuestro territorio. Se hablaba de una ley que era contra la violencia, o sea, de la violencia contra la mujer. Y se decía que había un articulado, que es el 77, numeral D, que daba paso a lo que es el inicio de una fusión, por lo complicado que es. Y nosotros vimos al senador Félix Bautista que retiró ese proyecto. Algunos dicen que fue el presidente Leonel Fernández, otros dicen que fue la actual gestión, otros dicen que es de manera exógena. ¿Cuál es su opinión de esa controversial ley? Mira, lo relevante aquí es que hay una conciencia social importante de auscultar y de dar seguimiento a todo tipo de proyectos. Yo pienso inclusive que
que el Congreso tiene que trabajar, aunque ya existen las páginas web de cada uno de los órganos, de estos órganos, pero todo proyecto debe ser conocido por la población. ¿Por qué? Porque el legislador es un representante del ciudadano. El ciudadano le otorga un mandato para actuar, para legislar. Entonces, por tanto, creo que en cualquier dimensión tiene que la población conocer las propuestas. Por eso es relevante que la función legislativa adquiera una dimensión y que la gente pueda monitorear todo lo que ocurre en el Congreso, los debates que se dan en las comisiones legislativas, porque ahí es el laboratorio donde se preparan las leyes y entonces se presentan informes. Y lo relevante es que la población pueda estar vigilante para que pueda expresar sus opiniones respecto a un tema, sin caer en el populismo legislativo, sin medrar las funciones del legislador. Inclusive cuando analizamos el artículo 77, numeral 4 de la Constitución, vamos a encontrar que la función del legislador no es obedecer al partido político. El partido político imposible. Te postula, te presenta, pero tú te debes al pueblo. Y justamente cuando lo cotejamos con el artículo 2 nos damos cuenta, de la Constitución nos damos cuenta justamente que dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan los poderes. Creo que es el momento de asumir un mayor nivel de arraigo y de participación del ciudadano, no solamente en este tipo de leyes, e inclusive dentro de mis propuestas hacia el futuro está que el presupuesto general del Estado, mira, aquí usted va a decir, Ariel, y que me excusen los que ven este programa. Claro, no, tiene libertad de hablar. Lo estoy haciendo con la responsabilidad que me caracteriza. Yo llevo ya 15 años preparando una plataforma que se llama IDECON 3x7. Es una plataforma de ideas, de pensamiento IDECON, ideas constitucionales. Pero el 99.9% de los dominicanos no sabe de cuánto es el presupuesto general del Estado. De igual manera, los presupuestos de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque los políticos no le estamos dando la oportunidad al dueño del dinero, que es el pueblo, que es el que paga a través de los impuestos y de las tasas y de los tributos en sentido general. Entonces, nosotros tenemos un gran problema, un gran dilema, que la parte pública aprueba el presupuesto, lo formula, lo ejecuta, pero no le rinde cuentas al ciudadano. Fíjate, el 27, este lunes, el presidente de la República debe rendir cuentas al Congreso. Y no es el presidente Luis Abinader. Todos los presidentes, todos, incluyendo a Balaguer, para que nadie diga que yo lo he excluido, no, todos van al Congreso, pronuncian un discurso. Como la Asamblea Nacional no tiene facultad deliberativa, entonces ese discurso es un enunciado y muchas veces comienzan a hacer promesas para el próximo año, pero lo que corresponde es una rendición de cuentas que debe ser, bueno, el presupuesto general del año 2022 fue de 1.000 millones de pesos. El presupuesto asignado a educación fue de tantos millones de pesos. Entonces, se ejecutó tal porcentaje. En esto logramos la construcción de escuelas, el gasto fue en esta. Eso es una rendición de cuentas, pero entre nosotros no es así. Y se queda más como una actuación para establecer unas líneas diferentes a lo que es el respeto a la Constitución. Yo pienso que tenemos que asumir que el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, siendo el primer poder del Estado, tiene que dar un sentido diferente a lo que son sus actuaciones. Y creo que estamos en un buen momento. Por eso tenemos que socializar y debatir los temas. Sí. Le pregunto, como una persona con experiencia legislativa, hay una vértice de 3 elementos fundamentales
del legislador, que es representar, legislar, fiscalizar. Pero hay algunos que han puesto un cuarto elemento, que es inventar. Voy por lo siguiente. Y voy a estructurarlo para preguntarle. En estos días, Pedro Martínez, nosotros lo queremos mucho, un pelotero de Grandes Ligas que ha dignificado la patria, Salón de la Fama. Un saludo a Pedro, un hombre grande del país, ¿verdad? A nivel del deporte, y nos ha representado bien. Pero piensan, supuestamente, en un proyecto de ley, cambiar el nombre de una calle importante para ponerle Pedro Martínez. Otros llevan proyectos de poner el nombre de la cancha a fulano de tal. Y yo le pregunto, ¿se ha cualquierizado el Congreso con tantas cosas importantes que hay? No es que no sea importante, Pedro Martínez es importante, pero ya cambiar el nombre de una calle para ponerle, o el nombre de una cancha, donde no se ha hecho revisión bien de un código penal, donde hay tantos temas bastante importantes, ¿se ha cualquierizado el Congreso? Bueno, yo no le atribuiría... No al Congreso en general. El sentido. Sí. Pero el tema de la representación está perdiendo un sentido de vinculación y sobre todo el tema de la calidad. Probablemente por la variable que implica la forma de elección. Cuando tenías la lista cerrada o bloqueada, posiblemente la calidad del legislador estaba más consona con la visión que teníamos en el momento. Bueno, hay que reconocer, y por ejemplo en el caso de Zygmunt Bauman, escribió un libro que me llama la atención y es justamente Un mundo líquido. Vargas Llosa lo estableció como la civilización del espectáculo. Entonces, a veces, en gran medida, producto de la falta de planificación y la falta de calidad, tenemos entonces que acudimos mucho, como dice un gran amigo, dice, tenemos un desfile de ocurrencias. Y lo que se le ocurre a alguien, lo presenta y sin medir las consecuencias ni establecer justamente el análisis previo que conlleva este tipo de propuesta. Obvio que el ciudadano es el dueño del voto y es el que decide quién le va a representar. Creo que en ese sentido hace falta que la población tenga de una mayor certeza al momento de evaluar quién le puede representar en una instancia determinada. Y en ese sentido hay que ver cómo ha ido disminuyendo, producto a veces de externalidades, producto también de que el Congreso impera en gran medida lo que significa modalidades que no están acorde con la legislación, el clientelismo por un lado, el asistencialismo por otro, que llevan a que ese legislador esté envuelto, su visión se coloque justamente en soluciones cuando debería estar trabajando el contexto de la fiscalización, de una buena legislación, con un equipo de asesores, con una buena investigación para sustentar proyectos. Y creo que ahí hay una gran población, un gran segmento poblacional que no se siente a gusto, no se identifica con la forma como el Congreso Nacional se está comportando, el Congreso y otras áreas también de otros poderes del Estado. Y evidentemente también la política, que es una ciencia, termina siendo permeada o arrebatada por la politiquería. A veces no sabe qué es política y qué es politiquería, porque entonces no hay unos límites ni hay fronteras. Y entonces ahí tenemos por delante un gran reto, un gran desafío. Aún aprobamos la ley 33-18, la ley de partidos políticos, que establece la apertura de institutos de formación política para capacitar. Por ejemplo, a mí me gustaría, no será ahora, para el futuro, para el 28, que el que vaya a aspirar a un cargo público de elección popular, primero tenga que ir a una escuela, certificarse, pero a través de la Junta Central Electoral, para evitar que el compadreo político lleve a que mucha gente no lo haga, el que aspira a regidor, a diputado, a senador
o el que vaya a ocupar alguna función en el Estado, por lo delicado que implica el tema de ejecutar el presupuesto, de representar a las personas, de aprobar determinados proyectos, como por ejemplo ese. Estamos hablando de la prolongación Avenida 27 de Febrero, estamos hablando de la independencia nacional. Y aunque queremos mucho a Pedro Martínez, pero no se corresponde que se toque un tema tan delicado para la República Dominicana. Con sentido patriótico. Con sentido patriótico para colocar a Pedro, que es muy bueno, lo queremos mucho, en el nivel de la independencia nacional. Pero eso nada más ocurre aquí, porque aquí no fiscalizan, sí, eso es verdad, no legislan, no representan y galloloquean. Porque aquí cualquiera se puede imaginar, vamos a poner el nombre de Ariel a una calle, una cancha, ya eso es un proyecto de ley. Entonces ahora le pregunto, usted es un hombre ducho en la materia, con una gran preparación que yo entiendo, ojo, no soy político, pero entiendo que usted tiene las herramientas y el conocimiento de darle otro giro a ser representante legislativo. ¿Qué va a hacer Fran Martínez de llegar o lograr ser senador? ¿Cuál es su prioridad? Mira, el día 9 de este mes yo presenté 10 propuestas preliminares para iniciar el debate. Van desde el tema de la familia, la protección de la familia. En mi partido y yo coincido con esto, estamos en contra del aborto, estamos en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Creo que eso es parte de una agenda internacional que está amenazando a la familia. Yo pienso inclusive que hay que nosotros queremos crear el Ministerio de la Familia. No que haya un Ministerio de la Mujer y un Ministerio de la Juventud. No. Incluirlo y que haya una dirección para el tema específico de la mujer, para el tema de la juventud, pero el tema de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es clave para todo. ¿Por qué? Porque en el tema del desarrollo humano, la familia, la escuela y la sociedad o el entorno, los clubes, todas las áreas en las cuales nos desenvolvemos, son fundamentales para entender lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista del presupuesto, trabajar para fiscalizar el ejercicio de todos los ministerios, de todos los órganos del Estado, inclusive para tenerlo como parte de un mecanismo. Tú tienes, por ejemplo, el artículo 97 de la Constitución, 98. Sí, la iniciativa legislativa. Claro, está la iniciativa legislativa, pero al mismo tiempo también está que los ministros, directores y administradores tienen que ir al Congreso cuando las comisiones o el Pleno los cite para cualquier tipo de investigación o de información. ¿O de interpelación? No, la interpelación es otro mecanismo que está en la Constitución, pero las invitaciones no lo estamos haciendo porque a veces la parte que tiene que ver con la pasión política, el compadreo, nos lleva ahí. De igual manera, por ejemplo, nosotros tenemos que la ley 253-12, es una ley reciente, tiene 11 años apenas, va a tener 11 años, se aplicó 2 pesos por cada galón de combustible, 2 pesos. ¿Sabe cuánto hemos recaudado? En las investigaciones que hemos hecho a través de la Dirección General de Impuestos Internos, dan unos 10.600 millones de pesos. Se especializó para renovar la flotilla vehicular. Al final no se ha renovado ninguna flotilla. Los choferes no han recibido lo que significa esto, pero hemos puesto a la clase media a pagar los platos rotos de un invento. Es un invento, porque lo que corresponde es determinar. Además, esos fondos serían administrados por el ministro de la Presidencia. A mí me gustaría que alguien explique qué ha ocurrido con esto. Tenemos también el problema de la ley 112 sobre hidrocarburos, que para este año 2023 hay 45.000 millones de pesos presupuestados para el tema de la deuda externa. O sea, tenemos que definir el tamaño del Estado, si es por los ingresos o es por los gastos. Entonces, ahí hay una tela. O el tema que pone la gente continúa pagando los apagones en República Dominicana cuando la ley establece
que deben ser indemnizados. Se aplica o compensados por energía no servida, pero en la práctica no es así, porque a veces la luz se va 3 y 4 horas y cuando llega la luz la gente aplaude y se olvida de las horas que no hubo luz. Entonces tenemos un gran problema, tenemos que trabajar el tema de la transparencia y de la aplicabilidad. Muchas gracias, brillante, brillante. Gracias. Sí, Fran Martínez. De verdad que me siento orgulloso de entrevistarlo. Sé que en el proceso ahora político la gente tiene el nivel para escoger grandes hombres intelectuales como usted. Eso es lo que queremos, una Gracias. Cámara de Diputados y un Senado. Gracias. No chiflado. Muchas gracias, Fran. Un placer. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado, que es En Línea.